Estoy tratando de fijar esto. Ahora García Junco me parece que Anticitera, Artefacto Dentado, es como unir las máquinas con la poesía. ¿Por qué? ¿Te pareció así? ¿Te pareció así? Perdón, es que te dejé de escuchar un momento. ¿Qué decías? Me parece que Anticitera es como unir las máquinas con la poesía, ¿no? Algo así. Sí, un poco. Bueno, esa, no, digo, la parte de la poesía, más que una intención, fue, eh, iba a decir un accidente, pero no es tanto un accidente, sino la manera en la que a mí me interesa como acercarme a la narrativa desde una exploración del lenguaje que sí se acerca un poco a la poesía, porque pues me gustan mucho las palabras y lo que pueden hacer y todas las posibilidades que brindan. Y creo que el resultado pues es ese, ¿no? Bueno, hay también como una cosa de género, probablemente yo sea ya lo suficientemente grande como para no poder establecer que esto es una novela. De todas maneras, no tiene sentido determinar si es una novela o si es un tratado de ensayos o si es un libro lleno de poesía. Lo importante es que es un libro maravilloso en el que uno puede este, absorber incluso como esas intenciones que había en el siglo XIX, ¿no? Esta cosa de sumergirse así en las palabras y incluso sentirse abrigada un poco por ellas, ¿no? Sí, sí, igual empiezas con algo interesante, ¿no? Lo de si es una novela o no es una novela. Eh, como dices, pues no creo que sea un cuestionamiento que diga mucho en sí mismo. En todo caso, habla más de criterios de mercado que de otra cosa. Eh, pero sí, yo misma me lo pregunté, ¿no? ¿Qué es esto? Alguien me dijo que era una novela muy ensayística, tú me has hablado de que hay algo de unión entre máquinas y poesía, eh, y pues yo misma empecé a escribirlo como una serie de cuentos y terminó para mí siendo más bien una novela, entonces creo que es un libro que pues vive un poco en el límite de varios géneros. Eso me parece interesante. Y lo segundo que decías de las exploraciones del siglo XIX, pues sí, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ya casi no hay acercamientos a la cultura clásica. O sea, sí, obviamente los hay, ¿no? Mm. Está Pascal Quignard, que sigue yendo mucho hacia allá, y otros autores, Tavares y demás. Pero sí siento que la sensación siglo XIX viene un poco de ahí, ¿no? Que no sé, contemporáneamente hemos abandonado un poco esos temas y esos personajes y demás, entonces como que sí es raro y sí, como el primer impulso, pues sí es relacionarlo con todo este periodo de auge de la filología clásica y cuando la educación era básicamente clásicos también, ¿no? Sí, también es cierto que tú dices, bueno, es una cosa de mercado. Es cierto, pero también hay como una cuestión genérica que uno ya aprendió, digamos, en la literatura, y al mismo tiempo tú hablas del siglo XIX, pero por otro lado le contestas con un libro sin género prácticamente, ¿no? Pareciera ser que hay ahí un encuentro, tal vez una explosión o tal vez una asimilación de una cultura con la otra, ¿es así? Claro, sí. ¿Qué dijiste al final, perdón? Claro que hay como un encuentro de esas dos culturas, digamos. Por un lado hablas del siglo XIX, pero por el otro le contestas con un libro sin género prácticamente, ¿no? Ah, sí, eso es una de las primeras preguntas que me vinieron cuando terminé el libro, no mientras lo escribía, pero sí cuando lo terminé, que era, pues es un libro que tiene cosas muy, pues, que podrían ser anticuadas, pero están tratadas de una manera, anticuadas quizás no es la palabra para nada, pero voy a usarla nada más porque sí, ¿no? Mm. Pero están tratadas de una manera muy contemporánea y muy, pues muy del siglo XX para acá, ¿no? Como esta cosa de la experimentación fragmentaria y de los libros que son limítrofes entre muchos géneros, pues es una cosa más para acá. Entonces, pues sí, sí yo también siento de alguna forma que es una
como un choque entre esas dos cosas. Y a mí me gustaba decir, cuando terminé el libro, que pues para mí era un libro que era muy ñoño por los temas, pero muy posmo por la forma. Y que pues por eso mismo, por esa segunda característica, de alguna forma a mí me gusta pensar que cuestionaba un poco el contenido, ¿no? Mediante la forma. Ahora, también es cierto que desde el tema de la mujer, pareciera ser que hay también, con este libro sin género y sin reconocer los géneros patriarcales, digamos, ¿no? Porque van más allá del mercado, me parece que son géneros patriarcales, pareciera ser que tratas de establecer como a partir de aquí cero y vamos a partir desde aquí, digamos, ¿no? ¿Te Sí. planteas eso? Uy, pues es una observación muy interesante porque pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que los géneros que tenemos y el mercado que tenemos ahora, pues sí tiene como todas las demás instituciones que habitamos un origen patriarcal y esta cosa de tratar de meter todo en ciertas cajas, pues viene totalmente ahí, ¿no? O sea, yo cuando estaba escribiendo, incluso cuando lo terminé, pues nunca lo pensé desde ahí, ¿no? O sea, me interesaba que sí hubiera pues una parte de desafío a algunas, no, más que desafío, como una discusión con muchos temas de género, de esta acepción de género, porque ya hablamos de la otra acepción de género. Claro. Pero yo más bien las pensé desde el ángulo de los personajes que decidí poner en acción, ¿no? Que en varios casos son personajes históricos, que descontextualicé y cuyas historias adulteré un poco para que fueran otra cosa, o en el caso de Eloísa, que es la última parte del libro, pues simplemente le di una historia paralela que no tiene, o que pues sí, aunque hubiera tenido no tendríamos un registro, porque hay tampoco más allá de las cartas con Abelardo, de lo que tenemos sobre ella, que me pareció interesante hablar de lo que pudo haber ocurrido con ella, ¿no? O estos personajes que simplemente pues, no quedaron registrados en la historia como pues sí había mujeres en la ciencia, sí había mujeres en otros ámbitos que tradicionalmente han sido considerados para hombres, pero muchas de ellas seguramente pasaron inadvertidas, entonces también me interesaba como pensar el género desde ahí, ¿no? Desde dónde podía meter como estos personajes que probablemente fueron borrados de la historia y dónde podía meter también personajes pues que vivían y que habitaban esta violencia patriarcal que todavía habitamos, ¿no? Pero tu comentario me parece súper interesante porque pues sí, no lo había pensado desde ese lugar. Hace 40 años Margot Glynn no conseguía una editorial para publicar sus textos fragmentarios, digamos, ¿no? Una corriente que la ha seguido a lo largo de toda su vida. Ahora tú conseguiste a Feta y a Tierra Adentro. ¿Cómo ha sido este trabajo después que salió de ti para las editoriales? Pues fue mi primera pregunta cuando terminé fue la que acabas de decir, ¿quién va a publicar esto, no? O sea, sí dije como, "Ay, esto es un libro complicado porque es un libro pues fragmentario, además de temática clásica, además corto. No, dije, no, esto tiene todas las de perder, nunca lo voy a lograr en la vida. Y bueno, y de hecho sí mantuve el libro pues sin moverlo un rato porque justo no tenían la menor idea de qué hacer con él. Eh, lo mandé por petición de alguna editorial a que lo dictaminaran y no me contestaron así ni visto. Entonces dije, bueno, pues voy a intentarlo en Tierra Adentro. Y la verdad es que la recepción fue súper buena desde el inicio. O sea, quizás porque justo es una editorial que no se tiene que preocupar por ventas. De hecho, justo súper no se preocupan por eso. Eh, pues no sé, como que el editor que estaba en ese momento, que era Jorge Solís, me dijo que le había gustado mucho el libro y aunque yo lo retiré un rato, como que en realidad nunca fue un problema, fue fácil que se publicara ahí.
lo siguiente que vino fue que yo me pregunté quiénes podían ser los lectores, ¿no? Porque pues también, o sea, si es complicada la publicación, también para mí era complicado imaginar a quién podía interesarle leer un texto tan, pues que yo siento que es peculiar. Bueno, creo que de hecho es peculiar y no hay tantos libros similares que se publiquen y requiere un tipo de lectura particular también. Entonces, no sé, como que la parte de las editoriales curiosamente no fue un problema porque casi encontró casa rápido hasta eso. Ajá. Ahora, esta peculiaridad me parece que ha ido a las nuevas lectoras, a los nuevos lectores. ¿Lo consideras así? Perdón, es que acaba de pasar un avión, es la hora de la locura. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que esta peculiaridad ha encontrado a los nuevos lectores, ¿no? Y a las nuevas lectoras. ¿Lo consideras así? Sí, de hecho, no, pues yo estoy muy gratamente sorprendida porque, eh, pues lo que pasa con los libros, ¿no? Tú los escribes y luego encuentran por sí mismo a sus lectores y sus lectoras y llegan a lugares que no te puedes imaginar. Y eh, pues no sé, las personas que la han leído son muy diversas y bueno, que obviamente que la han leído y de las que yo me he enterado, porque pues, seguro habrá otras de las que no tengo ni la menor idea. Eh, Son desde gente muy joven hasta más para arriba. No sé, ha sido muy interesante ver a quiénes ha llegado este libro y cómo lo han leído, porque también creo que es un libro que posibilita muchísimas lecturas por esta forma fragmentaria y porque está deliberadamente incompleto. Entonces, no sé, me ha encantado como enterarme de qué piensan, cómo lo leen personas de muy diferentes bagajes. Bueno, la última pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Vas a seguir escribiendo así fragmentariamente o tienes otras ideas para tu literatura? Uy, pues estoy ahora mismo, ya tengo una novela terminada, esa ya la escribí hace un par de años, bueno, la terminé hace un año. Y también tiene un factor fragmentario importante, solo no es tan, diría yo, experimental, porque sí tiene personajes constantes en todo el libro y tiene arcos y demás, cosa que Anticitera no tiene. Entonces, pues sí, me sigue gustando mucho la idea de seguir experimentando con lo fragmentario y y más, más que con lo fragmentario, con las cosas, los elementos metatextuales que puede tener un texto, la inclusión de fragmentos de muchos tipos de narrativas, por ejemplo, eh, enciclopedias, eh, instructivos, cuadros, etcétera. Eso me gusta mucho y eso yo creo que lo seguiré explorando. Y en esta segunda novela pues también lo utilicé bastante. Y próximamente, no sé qué tan próximamente, pero próximamente saldrá un libro de ensayos sobre amor y relaciones, que ese pues no tiene mucho de experimental ni de fragmentario, es solamente un ensayo largo sobre amor y relaciones que me interesaba escribir porque pues eran temas que como a muchas personas me atravesaban y me hacían cuestionarme muchas cosas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias a ti.